Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Hola, mis buenas tardes. Bien, gracias. Bien, me da mucho gusto. Pues bueno, vamos a continuar con nuestras asignaturas designadas. Para ello, eh, ay, no se ve muy bien. Listo. Que estaba la pantalla compartida. ¿Alcanzan a ver lo que se está proyectando? Sí, mi sí se ve. Perfecto. Bueno, pues el día de hoy vamos a retomar el tema del juicio de amparo. Para ello, bueno, existen dos vías dentro del juicio de amparo. Ya sabemos que cómo incluso denominar al amparo, ¿no? Sabemos que la existencia de diversas acepciones dentro de el derecho es importante, ¿no? Y es bien sabido que puede existir una o más definiciones, incluso la ley puede hacer ciertas referencias en cuanto a ciertos recursos. Y me refiero, por ejemplo, a, bueno, en México no se traduce como un recurso propiamente, o en las leyes están mencionadas, pues son como a manera de juicio, ¿no? Entonces, los juristas mexicanos han procurado mencionar, ¿no? Que es un juicio de garantías, un juicio constitucional, etcétera. Sin embargo, bueno, correlacionándolo un poquito con la sesión clase anterior que estuvimos revisando un poco sobre el derecho disciplinario por ahí, eh, parte de la protección, en realidad a un grado creo que más integral, sería, me parece que pues una modificación también a la ley de amparo, que no se quede solamente en una protección o en resarcir o en regresar el tiempo al estado o regresar al estado procesal, si se trata, por ejemplo, de una violación dentro del procedimiento o dentro de un proceso judicial, eh, no solamente regresar al estado en donde se encontraban las cosas antes de esa violación procesal, sino también me parece que la figura del amparo debería ir un poquito más allá, ¿no? Si se trata de la protección de garantías constitucionales y obviamente pues la reparación pues integral, ¿no? De los perjuicios ocasionados, algo así como la figura en derecho penal, como se denomina la reparación del daño, sería importante también agotar y abarcar pues que se integre en realidad una mejor reparación dentro de un mismo juicio, ¿no? Porque tenemos obviamente la alternativa de iniciar los medios disciplinarios, pero sería pues obviamente otra intención totalmente distinta a lo que ya se ha intentado con el juicio de amparo. En dado caso, estar hablando de un juicio de amparo. Lo digo obviamente también pues por la experiencia de su servidora en relación a que han existido pues violaciones procesales y que eh, me ha tocado, ¿no? Ver también que la protección en realidad no es tan, mm, bueno, no es ni pronta ni expedita en ningún sentido, ¿no? Entonces, a veces cuando las cosas pueden salir a lo mejor como se debe de ordenar, como se debe ejecutar, hasta es un poquito sorprendente, ¿no? Del por qué sí, en ocasiones, pocas, se llega a aplicar realmente pues situaciones emergentes, ¿no? En cuestión a atender los casos de urgencia jurídica, ¿no? Tan es así, pues un juicio de amparo en materia penal no podría estar esperando a lo mejor a que regresen los juzgados de vacaciones, un ejemplo, ¿no? Sino que hay guardias, ¿no? Que se tienen en ciertas materias para tratar de atender ese tipo de asuntos. Sin embargo, bueno, pues la carga de trabajo, la carga procesal hace también, ¿no? La impedimento al principio fáctico ahí se me fue, celeridad procesal, ¿no? Entonces, de que se hagan los actos, pues rápido. Sin embargo, también la figura del amparo ampara y protege al quejoso. La verdad es que cuando se logra eso en una sentencia de amparo, es satisfactorio leerlo. La lectura de ello y los razonamientos que vierte la autoridad dentro de la sentencia de amparo en cuanto a las partes de la sentencia, los considerandos, eh,
obviamente, pues el punto resolutivo o los puntos resolutivos importantes, ¿no? En cuanto a que a veces en una sentencia es a donde nos vamos primero antes de analizar todo lo demás, en vez de ir de principio a fin, desde lo resultando, considerando y hasta llegar y agotar los puntos resolutivos, primero nos vamos al último para saber primero en qué sentido salió la sentencia y posteriormente si salió en un sentido favorable, en un sentido pues negativo, por revisar justamente los considerando, ¿no? Que es la parte creo que medular de una sentencia de cualquier autoridad. ¿Por qué? Porque en ella vierte, acorde a nuestro artículo 14 y 16 constitucional, vierten los motivos por los cuales han tomado esa decisión y fundamentan en derecho pues esa decisión. Obviamente correlaciona pues con diversas circunstancias como medios de prueba, etcétera. Es satisfactorio la lectura cuando se otorga el amparo, pero tampoco no es tan integral, ¿no? La reparación o el regresar las cosas al estado procesal implica un esfuerzo más, tiempo más. A veces hay ciertas personas que no tienen ese tiempo, ¿no? Las personas que han sido privadas de su libertad. En dado caso que fuera, por ejemplo, una privación ilegal o ilícita de la libertad, que te concedan el amparo, está muy bien, pero que se tarden justamente en tal vez em, en el juicio, en el propio juicio, en la ejecución del propio amparo, que no sea tan inmediato como se pretende, eso obviamente implica pues mayor tiempo de retención, de privación de la libertad de una persona a la cual a lo mejor se le violan sus derechos y que el Estado ni nadie puede regresarle los días y los perjuicios que le hayan causado tras esa privación de la libertad, ¿no? Hablemos desde, a lo mejor perdió el trabajo, o sea, varios inconvenientes que se suscitan, ¿no? En nuestra vida cotidiana, todos tenemos una vida cotidiana y que de repente a lo mejor pierdas tu libertad por una causa ajena a ti y que exista obviamente todavía el costeo, ¿no? De una defensa, de un proceso, de un recurso, lo digo a manera de recurso porque así en medios internacionales, principalmente también tratados internacionales, Corte Interamericana, se establece o se considera una figura muy similar al juicio amparo, con, denominada recurso. Entonces, hay ciertos juristas que lo denominan recurso, un juicio de garantías, etcétera. Pero, bueno, pues el grado proteccionista es más impactante como suena que creo que como es, ¿no? Entonces, el derecho disciplinario de alguna manera te ayuda a que el derecho administrativo sancionador se aplique también para aquellos servidores públicos que han tenido de alguna manera aquellas omisiones, aquellas faltas tal vez graves, ¿no? Para cometer, obviamente, pues un acto de autoridad en contra de una persona y que obviamente esta persona haya tenido que interponer un medio de defensa de esa magnitud y que no se vaya a irse ilesa, ¿no? La autoridad, o sea, seguir violaciones procesales. Entonces, tratar de intentar ambas vías se puede, pero desafortunadamente, repito, me parece que el amparo debería ser pues todavía con una protección más integral, ¿no? Que las autoridades, que realmente también parte de lo que es el Ministerio Público, de oficio se pudiera pronunciar respecto a lo mejor toda la carga de trabajo que se hubiera, ¿no? No sé, los impedimentos jurídicos, materiales o reales que existan para que no se lleve a cabo así, sino tener que estar instando a la autoridad, tener que estar interponiendo obviamente los recursos que la ley concede, que sí, para eso son, ¿no? Para usarlos, pero desafortunadamente implica pues un desgaste que a veces las personas incluso hasta se desaniman, ¿no? Nosotros mismos hasta como juristas es pesado a veces eh, pues estar teniendo todo tipo de resistencias, ¿no? Cuando ya existe una, un menoscabo de algún derecho que tenemos, llámese libertad, patrimonio, integridad, o sea, el derecho fundamental que nos haya sido trastocado, todavía tener que tener resistencias, impedimentos, piedritas en el camino, ¿no? Con las autoridades en diversos ámbitos. Entonces, bueno, ese recuento
lo hago porque puede ser incluso hasta un tema importante de tesis. Digo, no sé cuál sea su forma de titulación. Me parece que es por diplomado, desconozco, pero en ocasiones pues he visto, ¿no? Que si es una alternativa, pues, es un tema interesante, ¿no? Para otra reforma más o adiciones a la ley de amparo, ¿no? Que sea más proteccionista, tomando en consideración lo que la clase pasada tocábamos respecto al derecho disciplinario, ¿no? Independientemente de que existe, que es una herramienta importante que pocos ejercen, mmm, y que sean a lo mejor más organizaciones civiles las que los pueden ejercer que verdaderos operadores del derecho como abogados, ¿no? Licenciados en derecho. Pero bueno, para eso existen también las especializaciones, perdón, porque no todos somos como que peritos en todas las ramas o en las materias. Creo que sería un poco complicado y casi imposible poder dominarlas todas y conocer obviamente pues eh, de toda esa información del mundo jurídico que existe en nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, en realidad la parte llevadera de las materias en las carreras universitarias implica pues más fundamentos base, ¿no? Prácticamente es, mira, aquí está la información, poquito, eh, poco o mucho, por encima, pero hay muchas más cosas que hay que investigar, que hay que indagar, pero sobre todo que pues a veces la teoría o la propia ley no nos expresa con claridad, no resuelve con claridad las dudas que se lleguen a presentar en la práctica. Sin embargo, también es importante tener ciertas nociones para saber cómo y cuándo aplicarlas. Entonces, tenemos primero fundamentos constitucionales del juicio de amparo indirecto, al cual pues los vamos a revisar. De pues ya el juicio de amparo tiene sus fundamentos constitucionales, principalmente los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también conocida como Carta Magna. Bien, respecto al juicio de amparo indirecto, que es la vía por la cual hay que recordar una regla general, hay diversas cuestiones históricas que podemos saltarnos porque hay principios, hay un principio general del derecho que pues, a toda regla o todo principio general, pues corresponde a una excepción, ¿no? Y sí se dan los casos en todas las materias. Yo diría que, pues, es un poquito difícil afirmar que existe, pues, una regla que nunca se rompa o que no tenga excepciones, ¿no? Porque la ley sí contempla muchísimo, pues, excepciones al caso concreto, porque no todo es igual, ¿no? Las relaciones, inclusive las relaciones entre las personas son distintas, tienen distintos matices. Ahora imagínense que una norma jurídica trate de regular las relaciones para llevar una paz, una, eh, pues, ay, se me fue el nombre, mm, se me fue a ver si ahorita lo recupero, pues prácticamente una estabilidad, ¿no? En cuanto al sistema jurídico, de que pues se trate de respetar en la medida de lo posible los derechos de las personas, las libertades que tenemos hasta cierto grado, en qué momento termina mi grado de libertad, hasta que el momento en que empieza la libertad o los derechos de otra persona y no trastocarlos es importante para conocer y delimitar la libertad de cada uno de nosotros. Entonces, ante ello, pues tenemos justamente elementos de procedencia y procedencia en ambas vías del juicio de amparo, tanto en la vía directa como en la vía indirecta. Pero casi siempre, por regla general, los juicios de amparo en la vía directa proceden contra resoluciones que ponen fin al juicio, al fondo del asunto, que conocen y resuelven el fondo del asunto, lo cual en ocasiones pues nos da la pauta de agotar los recursos ordinarios. A veces algunos asuntos pueden o no conocer del recurso de apelación, que es la reina de los recursos. Por ahí he escuchado a ciertos profesores que decían esa parte, ¿no? La reina de los recursos, porque de alguna manera conoce una segunda instancia, ¿no? Y que de ahí tenemos que agotar el principio de definitividad, perdón, ir agotando las instancias correspondientes. Si la ley no me prevé, como por ejemplo es el caso de la materia laboral, no me prevé propiamente un recurso de apelación, repito, como es el caso de la materia laboral, entonces, en ese sentido, ahí sí, el amparo directo, porque ya la ley no prevé algún recurso ordinario que pueda atacar la sentencia en caso de que a mí no me favorezca o de que sienta que me están vulnerando ciertos derechos.
Entonces ahí sí, el amparo en la vía directa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en un juicio ordinario civil, ¿no? En donde la sentencia en primera instancia me desfavorece, me parece que inadmitieron pruebas de forma arbitraria, no sé, ahí voy a colocar mis agravios, pero sí procede, la ley civil sí contempla un recurso de apelación. Entonces, si yo quiero interponer el amparo en la vía directa, sin haber agotado la apelación, pues sería un desechamiento total, ¿no? Este, respecto a ello, entonces, por el sentido contrario, la vía indirecta puede interponerse en cualquier momento, dentro del proceso judicial o fuera de él, lo que nos da más pauta de actuación para el juicio de amparo indirecto. Y no estoy diciendo que sea más importante. Puede haber actos de autoridad, porque no solamente estoy hablando de autoridades judiciales, en todo sentido, que puedan afectar derechos fundamentales de pues, las personas, ¿no? Entonces, ya que el grado de poder interponer, obviamente, eh, un juicio de amparo en la vía indirecta, pues también tiene su fundamento, ¿no? Y es lo cual vamos a abordar precisamente el día de hoy. Bueno, el artículo 103 establece que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de las autoridades que violen garantías individuales. Pues ya vemos también esa parte, ¿no? Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, y por leyes o actos de las autoridades de los estados o de la Ciudad de México que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Como, puedes, como pueden ustedes ver, hasta entre propias autoridades se puede vulnerar competencias en cuanto a derechos también, grado de actuación, puede haber confusiones, puede haber conflictos de intereses entre entidades locales, es decir, entre estados, entre un estado y la federación. En muchos sentidos se puede dar justamente pues estos actos de autoridad entre las propias autoridades. Puedo ahí mencionar perfectamente que ahí entra también el derecho administrativo, ¿no? Porque la relación jurídica es entre pares, ¿no? Entre Estado, y vemos que también el derecho administrativo contempla el Estado en su carácter de autoridad y al gobernado o al ciudadano. Por su parte, el artículo 107 en esencia menciona que delimita la procedencia del amparo indirecto de el que conocen los jueces de distrito de forma preponderante. La autoridad que va a conocer del juicio de amparo indirecto son los jueces de distrito, para que esa parte pues la tengamos bastante clara. Contra leyes y todo tipo de actos que no sean sentencias definitivas. Yo mencioné que el amparo directo va o aplica cuando existe una sentencia definitiva. O bueno, no lo dije con esas palabras, me parece que dije resoluciones que pongan fin al juicio. Resoluciones que pongan fin al juicio, pues es un sinónimo de sentencia definitiva, porque también en su momento, antes de la reforma de la ley laboral, las sentencias laborales, las que hoy se conocen como sentencias en materia laboral, no eran conocidas propiamente con el nombre de una sentencia, sino con el seudónimo de un laudo, con el nombre de un laudo, y así venía establecido en la Ley Federal del Trabajo y así lo establecían las juntas, ¿no? Pero también existen otro tipo de laudos arbitrales, ¿no? Que son igual resoluciones que ponen fin al asunto que conoció un árbitro principalmente, ¿no? Entonces, al final son resoluciones que pongan fin al juicio, pero preponderantemente y en su mayoría, pues nos vamos a topar con sentencias que pongan fin al asunto. Entonces, eso, la procedencia del juicio de amparo directo. La del indirecto, por eso menciona que no sean sentencias definitivas que resuelven el asunto principal, porque habría una confusión más grande. Yo sé que a veces es complicado entenderlo a la primera, a veces de estudiantes nos confundimos un poquito más fácil porque es algo con lo cual no estamos asociados, ¿no? Y que de forma primera, pues que nos llueva esa información, puede ser pues que nos desorientemos más adelante o que nos quede justamente en ciertas dudas respecto a ello. Inciso D. Aclara el amparo indirecto procede contra autoridades judiciales
por actos fuera, ojo aquí, después o concluido el juicio. Entonces, vemos los supuestos en los que puede proceder un juicio de amparo indirecto son más amplios que los del amparo directo. Porque los del amparo directo forzosamente tiene que haberse acabado una instancia, un juicio, mediante una sentencia definitiva, mediante un laudo definitivo, una resolución definitiva que ponga fin al juicio y, obviamente, pues de ahí atacarlo, ¿no? Entonces, se tiene que acabar el juicio, porque si me sucede una violación importante dentro del juicio, no puedo invocar la vía de amparo directo. Tal vez la de amparo indirecto sí, ¿no? Y ahí pues nace justamente también el conocimiento de que existan estas dos vías. Entonces, pues el abanico de posibilidades es más amplio con el amparo indirecto. Cuando tuvieran personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, como era lo que estaba comentando, de decir, sabes que ya el daño ya está hecho y pues aunque se quisiera no hay reparación, y cuando el amparo se pida por persona extraña al juicio. La persona extraña al juicio es una figura del juicio amparo que hoy día se conoce como tercero interesado, o anteriormente la ley anterior se conoce como tercero perjudicado. Una persona extraña al juicio, o inclusive, ¿no? Que no sea parte ni tercero interesado, ni quejoso, ni autoridad responsable, pero que tenga algún tipo de interés y que no fue llamado a juicio, bueno, pues también sería importante que se le escuchara y que se reconociera o se estudiara por lo menos, pues no necesariamente se tiene que reconocer la personalidad de un ciudadano, de un gobernado, que no tenga una apariencia de relación alguna con el juicio de amparo, pero que llegue a hacer valer sus derechos, ¿no? Entonces lo puede hacer a través del juicio de amparo o en algún juicio, ¿no? Donde se estén ventilando y que le estén afectando, pero jamás le llamaron, bueno, pues interpones un juicio de amparo. ¿Por qué? Porque no te están dando la oportunidad y la garantía de audiencia que todos tenemos. Ahora bien, dentro de este apartado que tenemos el marco jurídico que establece el juicio de amparo indirecto, es decir, las reglamentaciones tenemos en la ley de amparo, que es prácticamente para juicio de amparo, nuestro documento, nuestra ley base, pero también relacionada pues con el artículo 103 y 107, ¿no? Que de hecho la ley de amparo, su nombre completo, si no me equivoco, es Ley de Amparo Reglamentaria del artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así es su nombre completo, por más largo que parezca, pero todos le decimos Ley de Amparo, ¿no? Entonces es como pues la parte más fácil y cortita que podemos hacer respecto a la Ley de Amparo. Tenemos las autoridades jurisdiccionales ante las cuales se tramita el juicio de amparo indirecto, preponderantemente los juzgados de distrito en contra de leyes o actos que se refiere al artículo 114 de la ley de amparo. L.A significa ley de amparo. Y su resolución puede ser impugnada vía recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito, que eso es lo que significa TCC, o ante la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como podemos ver, no es una garantía que siempre el recurso de revisión caiga en el Tribunal Colegiado de Circuito, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación también puede conocer y resolver de juicios de amparo o de recursos de revisión, ¿no? Entonces, pues es parte de sus facultades y así lo maneja la ley. Obviamente existen sus excepciones, es decir, o sea, no es que la ley te esté dando a escoger a ti, ciudadano, decir, a ver, el juez de distrito te violó un derecho procesal. ¿Quieres interponer un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito o ante la Suprema Corte? A veces no es tanto la decisión, sino que se amaga la competencia acorde a una ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y atendiendo pues al supuesto que tenga, ¿no? La Suprema Corte puede conocer su facultad de atracción y atraer el caso a la Corte, ¿no? Así como la puede atraer en cuanto al uso de su facultad de atracción de un juicio de amparo, ¿no? Sin necesidad de que sea un recurso de revisión, que en realidad el recurso de revisión es el último recurso que se puede interponer en cualquier sentido. O sea, toda situación que hayamos agotado y que de alguna manera no nos favoreció por X o Y situación,
y no se resolvió de forma favorable en el recurso de revisión, pues ya no hay otro recurso que la ley contemple, ¿no? Y sobre todo si lo conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no hay una autoridad superior a la Suprema Corte. Entonces, ese es parte de los impedimentos. Atribuciones competenciales de los órganos jurisdiccionales que conocen del amparo indirecto. Tenemos aquí justamente uno en rojito que dice tribunales unitarios de circuito y el de verde que es el que estamos analizando, como podemos ver, de donde se desprenden las flechas, ¿no? El juzgado de distrito, ¿cuál es el fundamento para que el juez de distrito conozca y resuelva el juicio de amparo indirecto? Bueno, pues es el artículo 114 de la ley de amparo. Y de ese artículo de la ley de amparo, obviamente, pues existen obviamente pues diversas disposiciones que tenemos, repito, en diversas materias. En materia penal pues tenemos, por ejemplo, el fundamento constitucional de la jurisdicción para un juicio de amparo. Lo indirecto lo encontramos en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En materia justamente administrativa, bueno, pues tenemos el artículo 52. En materia civil, el 54. En materia laboral, el 55. Y así en todas y cada una de las materias. Ahora, ¿de qué etapas procesales se puede componer justamente el juicio de amparo? Sin menoscabo y sin agotar alguna de ellas, me parece que este organizador gráfico que ustedes están visualizando en pantalla implica las bases bastante, ¿cómo decirlo?, reducidas, cortas, pero muy acertadas. De estas fases o de estas etapas, pues tenemos justamente prácticamente como en Introducción al Estudio del Derecho, ¿no? O como teoría general del proceso o derecho procesal en general, en donde pues tenemos justamente que hay que agotar una etapa a lo mejor expositiva, donde tenemos la demanda, la contestación, etcétera, ¿no? En un juicio normal, pero en un juicio de amparo no hay contestación propiamente. Digo propiamente o con ese nombre, pero sí hay informes que rinden las autoridades. Entonces, en la primera etapa, denominada etapa expositiva, ¿el por qué se denomina etapa expositiva? Bueno, pues sencillo, porque en esa etapa nosotros le estamos exponiendo a la autoridad los elementos, obviamente, pues que nos hacen acudir al juicio de amparo. Y de ahí se viene, ustedes dirían, bueno, pues si hay una demanda, pues tiene que venir una contestación a la demanda. Pero no, en este caso, pues debe venir un informe previo y un informe justificado, ¿no? El informe previo a grandes rasgos le dice a la autoridad que conoce el amparo, ¿sabes qué? Son ciertos los hechos que atribuye el quejoso y ya, o son falsos, ¿no? Y mencionar también un poquito del por qué se toma esa valoración. Entonces, no hay una contestación como tal a la demanda de amparo. Eso otra vez, obviamente, primero se me saltó la parte del emplazamiento. Viene la demanda, se emplaza a las partes pueden ser las autoridades responsables, y bueno, se desahoga la audiencia de juicio, misma que al final va a tener el capítulo de alegatos de un tercero, con la posibilidad, repito, de que este mismo sea escuchado ante el juez, ¿no? Ante el juez de distrito. Y ahora, preponderantemente, también la respuesta del Ministerio Público. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué la del Ministerio Público? Si usted dijo que hay amparos en diversas ramas del derecho civil, familiar, mercantil, y no en todas figura el Ministerio Público. Bueno, dentro de esto, pues tenemos justamente que el Ministerio Público es la representación social para lo que es justamente el juicio de amparo. Entonces, bueno, pues aquí tenemos la etapa de instrucción, en donde la instrucción abarca desde la expositiva hasta prácticamente los alegatos y conclusiones. Previo a haber pasado por la etapa probatoria, que es el ofrecimiento, preparación y desahogo de medios de prueba. Y posteriormente, pues alegatos conclusivos y dictado, obviamente, pues
de sentencia, ¿no? Algunas veces la ley indica que debe ser dictada en el mismo momento, pero en otras ocasiones le da oportunidad al juez también de que sustente los fundamentos jurídicos de la sentencia definitiva, pues en mejores términos, ¿no? Para no violar ningún tipo de garantía procesal. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Sí, Miss, vamos bien. Bien. Entonces, dentro de la audiencia, posteriormente del desahogo de pruebas, alegatos, que repito, los alegatos se pueden clasificar en de bien probado, que implica si probaste tus hechos de la demanda de amparo, hazlos valer en los alegatos. O sea, haz valer esa determinación de lo que a ti procesalmente sí te favoreció dentro del juicio para que logres, eh, creo que es la última oportunidad de tratar de, unos abogados lo mencionan como la persuasión, o sea, de persuadir a la autoridad de que te asiste la razón y antes de la sentencia, pues en qué sentido debería dictarla, ¿no? Para la etapa de ejecución, que repito, parece una etapa sencilla, ¿no? Decir, bueno, pues ya hay una decisión, una sentencia que se tiene que respetar, etcétera, y obviamente diversos actos tendientes al cumplimiento implican también eh, dilación o sea, retardo en los procesos o en los procedimientos, ¿no? Bueno, abajito también tenemos respecto de las etapas de la ejecución donde el juez, digo, de la sentencia. Aquí la ejecución es cuando la sentencia no se recurre, ¿no? ¿Qué quiere decir? No se combate. Es decir, si no se combate, puede causar firmeza por preclusión del derecho a recursarla, ¿no? Si interpongo dentro de la sentencia un recurso de revisión y agravios, bueno, pues también es posible, repito, que esa sea una especie de segunda instancia en el juicio de amparo que conoce o el Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, el recurso obviamente pues lo conoce un juez, se emplaza a las partes, que son las partes interesadas. En el juicio de amparo indirecto existe un análisis de procedencia y admisión, se le da vista al Ministerio Público y ojo, las vistas al Ministerio Público no es para que el Ministerio Público, bueno, pues se la pase perdiendo el tiempo, ¿no? También hay que atender a que, bueno, pues a lo mejor atienden otras cosas, pero el deber ser de que se le dé vista al Ministerio Público es para que vele y garantice justamente que dentro del proceso no se cometa alguna falta importante, ¿no? Y en caso de abrir una investigación para determinar responsabilidades. Ahora, por eso digo, a veces la figura del Ministerio Público en el juicio de amparo me pasó es como, pues no se pronuncia, si se pronuncia es como bien X, o sea, no creo que no actualmente pues no alcanza a cumplir con las funciones designadas por X o Y tema, no alcanza a cumplir. Entonces, después de la vista al Ministerio Público viene un proyecto de resolución en segunda instancia y posteriormente se sesiona para que existan obviamente pues una resolución, ¿no? Que termine y ahora sí que se pueda ejecutar porque una vez que es emitida, bueno, si ya no presenta más agravios, pues esa misma se eleva a categoría de cosa juzgada o sentencia ejecutoriada. Ahora, ¿cuáles son los requisitos acorde al artículo 108 de la Ley de Amparo? Menciona que los requisitos que debe traer una demanda de amparo, a ver si para la próxima sesión clase, en donde retomemos el tema del juicio de amparo, podemos analizar una pequeña demanda de amparo indirecto para que veamos ya en forma práctica la aplicación de estos elementos, de estos requisitos. En su parte número uno, el número uno, tenemos que el nombre y domicilio del quejoso, del que promueve en su nombre, quien deberá acudir a su representación. Dos, el, en, el nombre, perdón, y domicilio del tercero interesado, si es que lo hay. No siempre en todos los juicios de amparo existe la figura del tercero interesado, ¿no?
Porque, por ejemplo, repito, un tema procesal en donde yo me estoy peleando contra Juan Pérez. Propiamente la autoridad emite una determinación que a mí me parece que fue injusta, entonces acudo a la materia de amparo e interpongo mi juicio de amparo. Oh, sorpresa, resulta que justamente no, pues no se cumplen, ¿no? Ciertas determinaciones y hay que pues estar justamente al pendiente de esto, ¿no? De que no exista algún tipo de anomalía, de que no se pueda sobreseer el juicio de amparo, de X o Y situación, también se pueden adaptar, ¿no? Dos, el nombre de domicilio de persona interesada, perdón, eso ya lo había leído, tercero interesado. Tres, la autoridad o autoridades responsables. Cuatro, la norma general, acto u omisión que cada autoridad reclame. Cinco, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan con antelación de este acto reclamado o que se sirvan o que sirvan de fundamento los conceptos de violación, que así se denominan, ¿no? En materia, se me fue, apelación, se denominan agravios, pero en juicio de amparo, pues justamente son violaciones reclamadas, ¿no? Siete, si el amparo se promueve con fundamento en la fracción segunda del artículo primero de esta ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgarla al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal. Si el amparo se promueve con apoyo de la fracción tercera del dicho artículo, se señalará el procedimiento de de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal de que haya sido vulnerada en cuanto a sus derechos. Tenemos también los conceptos de violación. Primero, como es definirlos, qué son los conceptos de violación. Requisitos ante los juzgados de distrito y requisitos ante el Tribunal Unitario Circuito, que es lo que significa el TUC. El juicio de amparo, si estuviera primero I y después A, yo diría, dice inteligencia artificial, pero no. El juicio de amparo o el amparo indirecto es procedente ante las autoridades competentes cuando el acto que se reclama no sea una sentencia definitiva, civil, penal, administrativa, laudo dictado en materia laboral, o ya son sentencias definitivas. También definitivo, el juicio de amparo debe interponerse como amparo directo ante el tribunal colegiado de circuito. Bien, ahora la parte también, pues, importante en donde vamos a estudiar la procedencia del juicio de amparo. El juzgador federal analizará la procedencia del juicio de amparo. Será procedente el juicio de amparo si los actos de la materia del juicio se encuadran en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 107 constitucional. Pues imagínense la situación, ¿no? Ahora, con este otro cuadro que me parece también ameno, organizador gráfico al fin y al cabo, tenemos que en el amparo indirecto procede pues con el artículo, está regido bajo el artículo 107 de la Constitución, de cual tenemos pues normas generales para su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto que causen perjuicio al quejoso. Autoridades o omisiones que provengan de autoridades judiciales distintas de los tribunales administrativos o personal del trabajo. Tres, actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo. Cuatro, actos de resoluciones judiciales, administrativas o agrarios o del trabajo realizados fuera del juicio o después de concluido el juicio inclusive, ¿no? Entonces, cinco, actos cuyos efectos sean de imposible reparación, como ya lo vimos. Desafortunadamente ya se interpone el juicio de amparo, pues de qué te va a ayudar, ¿no? Sería como idóneo propio que fuera integral, ¿no? Como comento, pero bueno, tenemos diversas leyes, tenemos los elementos y las herramientas para poder a lo mejor indagar un poquito más
y poder aplicarlos, ¿no? Inclusive si se puede de forma simultánea, porque a veces necesitamos, hasta que la autoridad se equivoque hasta ese momento, pues nace en mí ya el derecho de interponer una medida disciplinaria en contra de ese servidor público, ¿no? La 6, actos dentro o fuera de juicio que afecten las personas externas. 7, organizaciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como de las resoluciones. Eh, Siguiente, 8, octavo, actos de autoridad que determinen inhibir la competencia de su conocimiento de un asunto. Y tenemos 9, procede el amparo indirecto en contra de normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por ahí, bueno, pues ya una regulación en particular que aplica de forma exclusiva justamente a la parte sindical, ¿no? Un sindicato donde pues hay, ¿cómo se dice? Voluntad, ¿no? De decisión. En ocasiones, pues entras a trabajar, te afilian a un sindicato y te descuentan la cuota sindical, pero jamás supiste absolutamente nada del sindicato o sentiste ese respaldo. Ahora, circunstancias en que opera la improcedencia del juicio de amparo. Ojo, esto está regulado por el artículo 61, en donde nos indica que el juicio de amparo es improcedente cuando, bueno, o en contra, fracción primera, en contra de adicciones o reformas a la Constitución Política y de los Estados Unidos Mexicanos. Siguiente, contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siguiente, que es el 4, contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. Aquí hay una parte importante. El Consejo de la Judicatura Federal está integrado, obviamente, por un ministro presidente que también es presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así también como del Consejo de la Judicatura Federal, que para mí en su momento pues se me hace un poquito extraño pues colocar justamente ese apartado, ¿no? De, de que el presidente del Consejo de la Judicatura sea el mismo que el de la Suprema Corte, o la misma, en este caso, pues es una mujer la que desempeña el cargo. ¿Por qué? Porque al final, bueno, pues sí se está obteniendo un contrato, ¿no? Por X o Y situación, tal vez ya no se realizó ante las autoridades, pero sí se realizó un contrato. Entonces, el juicio de amparo es improcedente, uno, contra audiencias, perdón, adiciones o reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dos, contra actos de la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tres, contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. Vean cómo también ya se ponen aprietos al representante de la Suprema Corte y al representante del Consejo de la Judicatura. Cinco, contra actos del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras. 6. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. 7. Contra las resoluciones de declaraciones del Congreso Federal o las cámaras que lo constituyen. 8. Contra normas generales respecto a las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya admitido una regla general que, bueno, que va por pues otra situación que también violenta justamente los derechos, ¿no? 10. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución. 11. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria de otro amparo. Es decir, una resolución que ya causó ejecutoria y dices, ¿cómo combato si ya quedó firme? Bueno, ante el juicio, promoviendo el juicio de amparo, pero también tendría o se tiene que tener acceso, alguien tiene que tener acceso o se pide un informe a las autoridades competentes a fin de que en auxilio de la fuerza de los juzgados de ese estado puedan prestar alguna autoridad, aunque no sea meramente de competencia. ¿Me explico? Entonces,
o una competencia en razón del territorio, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo tan absurdo pero real que sucedió hoy es que, por ejemplo, se quemaron, nos están quemando los pastizales, no sé cuántas hectáreas, pero los pastizales en Tlalnepantla. Ayer fueron en Naucalpan, hoy fueron en Tlalnepantla y fueron dos escuadrillas, tres de Tlalne, a tratar de pagar ese conato de incendio, bueno, ese incendio ya que estaba consumiendo los pastizales y que realmente pues, puede ser por la ola de calor y decir, bueno, se puede interponer el amparo en ese momento, aunque ya haya una sentencia ejecutoriada, decir, pues nunca se me respetó mi garantía de audiencia, entonces que se devuelvan las cosas al estado en donde se encontraban y puede producir pues otro amparo, ¿no? Menciona obviamente pues muchas más supuestos de procedencia, resoluciones, determinaciones, actos consumados, etcétera, ¿no? Como les comento, pues es un amplio catálogo que todavía no vamos a terminar de estudiar, sino de forma pronta. Entonces, de aquí alguna duda, pregunta, comentario. No, maestra. Ok, bueno, pues por el día de hoy aquí le dejamos. La próxima sesión clase vemos, bueno, que corresponde a juicio de amparo, vemos la substanciación del juicio de amparo indirecto. ¿Sale? Y ciertas, a ver si ya podemos colocar esta teoría en una demanda de amparo indirecto para que vayamos cachando no solamente la parte general, sino que la parte general que aplique justamente en un caso real, ¿no? Que eso sería lo interesante. No exhibir la problemática, cuál fue la problemática de origen y cómo se va desarrollando incluso la estructura de una demanda de juicio de amparo indirecto. ¿Va que va? Entonces, les agradezco mucho su presencia. Damos por terminada por el día de hoy la sesión clase. Nos vemos la próxima semana. Síganse cuidando mucho y bueno, pues estamos en contacto y al pendiente. Gracias, Miss. Igual bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego, hasta luego.